Shalom, hermanos. En esta ocasión quiero compartirles a ustedes acerca de un tema que causa cierto misterio y cierta inquietud. Y para eso iré al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y si seguimos leyendo, podemos ver que hay una bendición ante esa congregación en Filadelfia, pero la cuestión es acerca de la llave de David. Recordemos que el apóstol Juan, que es el que habla, y tanto como el apóstol Pablo y otros más, muchas de las cosas que ellos dicen son en referencia a cosas que ellos aprendieron de la palabra de Dios, que en aquel entonces era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él da las expresiones refiriéndose al Señor en su trono, como el verdadero, como el santo y como el que tiene la llave de David, para reafirmar que la palabra que él dice se cumplirá y tendrá efecto, no es en base solamente a sus ideas, sino que veamos lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 22, que era un libro que el apóstol Juan conocía. Dice 22, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En este, si usted lee desde el versículo 20, se refiere ahí a su siervo Eliasim. Él habría de cambiar el gobierno y dárselo a alguien en el cual él lo iba a apoyar en autoridad. Entonces vemos cómo aquí él se refiere ya a esa llave: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Todo lo que tiene que ver con los hombros es autoridad. Entonces, el apóstol Juan, cuando está diciendo de que él ve al Señor y está diciendo que él tiene la llave de David, que él tiene la autoridad y él tiene ese poder de abrir y que nadie encierre, pero que él en el Antiguo Testamento vemos cómo él lo otorga esa virtud a ciertos hombres en cambios de gobierno. Por ejemplo, si vemos más adelante ahí mismo en Isaías, veremos cómo él, refiriéndose a Ciro, también dice, lo refiere con una virtud de que abrirá y nadie podrá cerrar. Entonces, y sin embargo Ciro, a pesar de ser alguien que no era un siervo de Dios anteriormente, se vuelve en un instrumento de Dios para bendecir al pueblo de Dios y llevarlo a una restauración o a otra posición mejor. En capítulo 45 de Isaías dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, y haré pedazos. La misma presencia de Dios, aquí hay una clave: iría delante de él, abriendo. O sea, no era solamente la autoridad de Ciro o la autoridad en el otro caso que había sido dado al otro rey, o la autoridad, es la misma presencia de Dios haciendo cosas. Y cuando el Señor hace cosas a nivel gubernamental, son por dos razones. Una, porque son tiempos en que tiene que haber un cambio debido a que alguna maldición se quebrantó, porque tiene que haber cambios debido a que hay una época de bendición para el mismo pueblo de Dios, porque así como cayeron en cautividad, llegó el tiempo que se cumplía esa sentencia, ese castigo por desobediencia, y donde tenía que haber una restauración, y el Señor levanta a alguien. Entonces vemos que esa llave siempre es en señal de restaurar, y levanta a alguien capacitado
en poder, pero respaldado por la presencia de Dios delante de él. En el caso del rey David, nosotros observamos que todos los atributos que él hizo como persona fueron en relación no solamente de agradar a Dios, sino en servir a sus semejantes. Cuando él lucha contra el gigante, él dice: ¿quién osa desafiar a los escuadrones del ejército del rey de los reyes, del rey de los ejércitos? Él indiscriminadamente él refiere a que lo hace él por aquel desafío que habían hecho sobre sus hermanos y sobre su pueblo. Y si nosotros vemos siempre que se refiere al rey David en cuanto al Señor como aquel ciego que clamó a él como: hijo de David, ten misericordia de mí, es por la misericordia que el rey David tenía sobre el pueblo de Dios para sacarlo adelante, a costa de guerras, a costa de sufrimiento, a costa del peligro de su vida misma. Y nosotros vemos que como un versículo en la Biblia dice que es muy bienaventurado el que da su vida por entregarla a otros. Entonces, esa llave de David es ajustada a alguna gente en un momento capaz de abrir la puerta que el Señor quiere que se desarrolle para llevar a su pueblo a un nuevo proceso de cercanía a Dios, a hacerlo, a acercarse a su propósito. Entonces, lejos de ser un don, una cualidad humana, es un atributo de Dios a una persona en un momento que Él determina que es el momento para hacer un cambio y bendecir. Esa es la llave de David. Es una llave que abre y nadie puede cerrar. Es una llave que cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro, ¿verdad?, lo que atares en el cielo será atado aquí en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Es una autoridad muy fuerte, es una autoridad con propósito de Dios. Entonces, como decía, lejos de ser una cualidad en alguien, es un atributo dado a alguien por estar capacitado o estar siendo levantado en el momento preciso de Dios para llevar al pueblo a una mayor cercanía con Dios, a un nuevo nivel, a una reforma, a un acercamiento con Dios mayor aún. Eso es lo que es la llave de David. Y ahora vemos actualmente, por ejemplo, cómo el presidente Trump hace cosas para bendecir al pueblo de Estados Unidos, que por mucho que quieran cerrar, que por mucho que quieran bloquear millonarios, partidos y líderes en el mundo, no lo han podido hacer, porque es un momento determinado por Dios para avanzar, para que nosotros recapacitemos y que el reino de Dios avance y tenga su oportunidad. Entonces tenemos que considerar la llave de David como algo sumamente poderoso para alguien capacitado en ese momento para una bendición de Dios. Shalom.